bienvenidos todos y todas a este conversatorio, Un café para descubrir la pensadora matemática que hay en ti. El día de hoy tendremos la oportunidad de escuchar las voces de quienes han recorrido caminos diversos para descubrir su identidad como pensadoras matemáticas, dentro y fuera del aula, en sus trabajos, en sus logros, en fin, en su día a día. Me acompañan como panelistas y PhD Nelly González, vicedecana de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca. Valeria Hidrobo es psicóloga clínica y dueña de su emprendimiento Celios Boutique. También nos acompaña María José Matailo, que es técnica docente de la Universidad Nacional de Educación de la UNAE y también es investigadora aquí. Nos acompaña Scarlett Chucuchañay, que es una estudiante de la Escuela de Innovación de la UNAE y ha participado en uno de los programas de MADKIND, que es el Club de Niñas STEM. Y nos acompaña también Wendy Yanacayo, que es técnica docente y exalumna de la UNAE, trabaja también en la Escuela de Innovación de la UNAE y ha participado en algunos programas que con MADKIND tenemos, como es el Club de Niñas. Y mi persona, Mayra Segarra Villasís, actualmente me desempeño como coach de matemática en MADKIND Global y hoy tengo el placer de ser su moderadora en este espacio en el que vamos a escuchar, a dialogar y descubrir al pensador o pensadora matemática que hay en ti, que hay en mí, que hay en nuestras queridas panelistas. Muy bien, el día de hoy les traemos 4 temáticas que iremos abordando indistintamente con nuestras invitadas. Nuestra primera temática es identidad matemática femenina. Querida Nelly, cuéntenos. Desde su experiencia, ¿hubo un momento específico en su vida donde se dio cuenta de que tenía una conexión especial con los números, patrones o formas de resolver problemas? Muy buenos días con todos, con todas. Muchísimas gracias. Mi nombre es Nelly González. Quisiera comenzar señalando que yo vengo del campo. Vengo de una familia agricultora. Soy la última hija y recuerdo que para ir a la escuela teníamos que caminar 3 kilómetros y llegar a la escuela. Me gustó las matemáticas, sí. Me gustaba mucho observar, por ejemplo, el camino de las hormiguitas y cuando formaban su casa, a veces les destruía un trocito de la casa y veía cómo ellas organizadamente se ponían a trabajar y nuevamente formaban su casa. Poco a poco me iba interesando por las matemáticas, le ayudaba a mi papá, era negociante de café. Y luego en el colegio, realmente allí sí me enamoré de las matemáticas, porque tuve un profesor realmente extraordinario. Y me emocionaba, por ejemplo, que en geometría analítica tenía que desarrollar 2 o 3 páginas para poder llegar a obtener la respuesta. Entonces, esa motivación realmente fue para mí muy importante, que si bien no tuve un referente en mi familia, pero tuve ese referente en el colegio y en la escuela. Y para mí eso fue muy, muy importante. Muchísimas gracias, querida Nelly. Así es. Qué importante esos referentes, esos profesores que nos incentivan a amar, a tener ese gusto por las matemáticas, pero sobre todo el tener ese gusto propio, ¿no? Esa curiosidad propia por seguir. Qué maravilloso. Wendy, cuéntenos usted. ¿Hubo algún momento específico en tu vida donde se dio cuenta de que tenía una conexión especial con los números, patrones o formas de resolver problemas? Buenos días con todos, muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, creo que no hay un momento específico, pero sí me doy cuenta que está presente en todas las situaciones de mi vida cotidiana, desde el momento en que me despierto hasta el momento de acostarte. Sobre todo para trabajar con niños, creo que las matemáticas te permiten entender y reflexionar sobre la importancia de comprender un problema, aunque ya quedamos en no decirles problemas, sino desafíos o retos. Entonces, cuando voy a planificar una clase, estas habilidades matemáticas me permiten pensar en cómo estructurar una clase de manera llamativa para los pequeños. Entonces,
las matemáticas siempre han estado presentes, creo, en todo lo que he practicado. Así es, querida Wendy, en cada día, en cada actividad que realizamos, y como lo decía, lo de los problemas, ¿no? Muchas veces cuando uno escucha un problema, ay, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué un problema, no? Pero cuando dices, te pongo este reto, a que no puedes, o a que sí, entonces uno como que se impulsa a hacerlo, ¿no? Y se da cuenta que pues tan complicado no era, sino que es la palabrita esa de asociarlo con algo positivo, algo negativo, que si es un reto, que si es un problema, un desafío. Entonces, qué importante ir también cambiando un poquito ese lenguaje y esas definiciones que a veces nos atan a problemas. No, es un desafío la matemática y es un desafío realmente hermoso. Majito, María José, el cariño, cuéntanos. Para ti, ¿en qué momento específico de tu vida o en tu día a día, dónde te diste cuenta que había una conexión ahí especial con los números? Buenos días con todos. Pienso que fue desde siempre. O sea, siento que la conexión con las matemáticas, con los números, fue algo que siempre tuve una afinidad. Pero también esto fue ligado a que me di cuenta que también era buena con los números. Pero pasó el tiempo de la escuela, del colegio, y se quedó en eso. O sea, yo hacía bien mis deberes, tenía buenas notas, pero nunca aprendí matemática con un propósito. O sea que, como digo, yo seguí los algoritmos que me enseñaban, siempre tuve buenas calificaciones, pero nunca lo vi con un propósito. Pero llegué, me acuerdo, a la UNA en el 2014 y tuve un buen profesor, que yo me di cuenta y dije como que no, o sea, se puede hacer muchas cosas con matemática, qué chévere la forma en la que enseña. Nos ponía siempre ejercicios que yo nunca en la vida había visto. O sea, siempre estuve acostumbrada al papel y al lápiz y que me presenten ejemplos prácticos, que me muestren que se puede enseñar mate de otra forma. Y yo dije como que qué chévere. Incluso que este profe diga como que, o sea, si eres buena en mate, pero también puedes hacer algo con eso. O sea, no es solo ser buena en mate, sino qué podía hacer yo con la matemática. Entonces, siento que ese fue el punto de quiebre que tuve y que me ha motivado al día de hoy a que me guste tanto, no solo las matemáticas por los números, sino la forma en la que se enseña. O sea, y el tener presente que la matemática puede ser una herramienta tan valiosa para reducir brechas sociales, como un símbolo de equidad social. O sea, y también darme cuenta que la matemática no discrimina, sino la forma en la que se enseña. Entonces, eso tener siempre presente, y creo que eso sería lo que yo les puedo comentar. Maravilloso, muchas gracias por compartirnos. Y es así, y la matemática como una herramienta en nuestro día a día, generadora de equidad, de justicia, justamente en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Qué importante, qué útil saberla y verla de esa manera. Y sobre todo que te quedaste aquí en la universidad, todavía impartiendo como docente, investigadora, y seguro que espero que puedas comunicar todo eso de tu profesor a tus alumnos también. Bien, tenemos la siguiente temática, que es pensamiento matemático en la vida cotidiana. Aquí tenemos a nuestra querida Scarlett. ¿Podrías contarnos sobre una situación en tu día a día donde uses las matemáticas? Cuando mi mamá dice, tienes 5 minutos para tender la cama. ¿A quién no nos ha pasado, no? Creo que a todos. O cuando también me llama a la tienda y me dice, trae $1 de pan. Ya. ¿Y cómo sabes cuánto es $1 de pan? 15 centavos. Ya, muy bien, ahí está, claro. También creo que cuando me dice, vamos a hacer una receta, vamos a hacer un pastel ya. Me dice, coge un vaso, una taza que tiene 250 mililitros, creo. Y de ahí le pones ahí, ella me manda explicando, y de ahí tú vas a hacer para que tú también aprendas a cocinar. Entonces ahí también creo que lo utilizo de la matemática. Así es, ¿no es cierto? Las cantidades. ¿Qué pasa si en vez de 250 pongo 500? Y era de azúcar. Ya se pasó. Ya sé. Exacto. Algo así de simple, ¿no? Pues. Muy bien. Valeria, tú como emprendedora local, cuéntanos en tu día a día una situación donde usas las matemáticas. Bueno, buenos días. Mi nombre es Valeria Drobo. Muchas gracias por la invitación.
Normalmente, bueno, las matemáticas está presente desde el momento en que me levanto hasta el momento que termino mi día. Desde que inicié mi negocio igual, y sé que lo voy a utilizar toda la vida también. Por ejemplo, para medir tallas, para lo que son precios, para coger mercadería, comparar lo que es la competencia, ver las calidades de telas, comparar precios, el mercado, analizar el mercado, cómo está la competencia, qué calidad de ropa vende, qué calidad voy a traer, si está muy caro, si está muy barato. Por ejemplo, las matemáticas normalmente nos enseñan sumas, restas, multiplicación, nos ponen problemas concretos, pero en realidad parece que no fuera útil. Decimos, bueno, ya yo he escuchado muchas veces de los niños, por ejemplo, pero sí ya tenemos la calculadora, yo no sé por qué nos dan matemáticas. Y no se dan cuenta que en realidad las matemáticas van mucho más allá de los números, sino va con la lógica, el razonamiento y la forma de materializar todos nuestros sueños. Porque, por ejemplo, bueno, eso en lo que es mi boutique. En lo que es psicología, de alguna manera es una ciencia, pero también tiene mucho lo que es abstracto, digamos. Parece que no hubiera cómo palpar, cómo medimos la ansiedad. Obviamente necesitamos números, necesitamos una forma para materializar o para hacer algo concreto, esto abstracto que tiene nuestra mente, digamos así. Entonces, ¿qué buscamos? Test, buscamos, bueno, todo lo que son los radioactivos para poder medir lo que es la ansiedad, lo que es la depresión, y tener un referente de si es una depresión moderada, si es una depresión grave, si es una depresión leve, o bueno, ahí utilizamos lo que es el DSM-5, ¿no? Para poder medir y hacerlo más concreto y poder tener un control de este tipo de problemas. Igual en la boutique, tener un control de las tallas. A veces hay clientes que dicen, no, pero yo siempre soy M. Y ya ha subido en la M. Entonces decimos, vamos a hacerle una S un poquito más grande. Entonces quiere un intermedio ya. Entonces ahí logramos medir y ahí convencer a la clienta para que vaya a gusto y pueda sentirse bien, que es lo más importante. Así es, y qué maravilla, ¿no? Aquí hemos escuchado a Valeria de la cotidianidad, de los precios, que es lo más básico que usamos en todo lado, indicadores que nos dan para poder ver niveles desde su carrera también de psicología. Y es que la matemática, la carrera que usted elija, dice, me voy a la psicología, me voy de pronto a algo social, porque ahí no voy a ver matemática. Mentira, su trabajo también cuesta y ahí hay, ¿no? El tiempo que nos toma hacer una cosa, en todo, absolutamente todo, es que está tan presente la matemática. Intervenir. Claro que sí. Muchas veces las personas suelen decir, a mí nunca me gustó las matemáticas y yo detesto las matemáticas, y no escogen una carrera porque no les gustan las matemáticas. Sin embargo, son excelentes emprendedoras y hacen los cálculos mentalmente. O sea, realmente no les gustan esas matemáticas abstractas, pero las matemáticas de uso diario, eso lo manejan muy bien, y creo que todos nosotros lo manejamos muy bien. Y a veces pienso que es el hecho de tenerle miedo a las matemáticas es porque alguna vez tuvimos una mala experiencia en la escuela con el asunto de las matemáticas. Por eso yo, que soy del área de la docencia, yo seguí la carrera de pedagogía de las ciencias experimentales, matemáticas y física, formamos profesores de matemáticas y ese es nuestro objetivo, hacer que nuestros estudiantes traten de enamorarse de esta área, porque después ellos serán los futuros preparadores de nuestra juventud ecuatoriana, y ese es el objetivo, que se enamoren de la matemática, de las ciencias. Realmente ese es un punto muy importante, y ahora aquí que tenemos también docentes dentro de la UNAE, realmente ese es el objetivo que nos une. Así es, así es. Y de hecho les invito también a nuestra audiencia, por favor, en algún momento me gustaría escuchar también ustedes en qué momento se han descubierto como pensadores matemáticos, ¿sí? Me gustaría que lo vayan pensando y al final nos puedan también compartir sus experiencias. Bien, tenemos una tercera temática, diversidad de trayectorias y voces. Es importante reconocer que no hay un único camino hacia las matemáticas y que cada experiencia aporta una perspectiva valiosa. María José, cuéntenos,
¿Crees que existe una única forma de ser buena en matemáticas? ¿Qué te ha enseñado tu experiencia? Bueno, pienso que no. O sea, siento que la forma en la que construimos nuestra identidad o el hablar de ser buena en matemática va a depender mucho de cuál es el fin. Como les decía en mi intervención anterior, no es solo ser buena en matemática y relacionarlo con que manejo bien los algoritmos, sino el ser buena en matemática en función del propósito que yo tengo. Entonces, como hablaba, si es en mi emprendimiento, claro, ella es buena en matemática, porque ella lo está aplicando para algo que es útil, que le da una retribución también económica, le da una sensación de bienestar. Yo puedo considerarme buena en matemática porque quizás no solo estoy dejando que sea una cuestión de algoritmos, sino estoy transmitiendo esa forma de pensar también a mis estudiantes. El hecho de que no se trata solo de conocer la ciencia, sino cómo yo lo aplico y cómo desde esa matemática yo puedo construir una mejor sociedad, puedo hacer cosas para la sociedad. Entonces siento que la concepción va a ser muy distinta y va ligado mucho a si soy buena en matemática en función del propósito que yo tenga. Entonces eso, o sea, creo que todos podemos ser buenos en matemática, solo nos falta encontrar el propósito en el cual lo vamos a aplicar. Así es, así es. Valeria, cuéntanos, ¿crees que existe una única forma de ser buena en matemática? En realidad todos somos buenos en matemática, dependiendo, como dice nuestra compañera, del propósito. Todos tenemos un propósito. Tal vez inicialmente no lo encontramos, dependiendo de en qué momento de la vida nos encontremos, pero todos somos buenos. Y tal vez eso es lo que falta muchas veces. Algo que me llamó la atención es que la mayor motivación de algunas, por ejemplo, del conversatorio, escuché de 2 personas o de 3, si mal no estoy. Pero en la vida diaria, cuando me ha tocado conversar con mis clientes o con mis pacientes, en realidad mucho depende de los profesores que nos tocan. Entonces, ¿cómo nos motivan a ver las matemáticas? Porque muchas veces se valida más el resultado que el proceso. Y ahí viene la desmotivación. Porque tal vez en el proceso dimos lo mejor que pudimos. Y hay muchas veces, incluso a mí me ha tocado que he llegado hasta, digamos, son 10 pasos, he llegado hasta el paso 9, y por no llegar al 10 tuve una mala nota y me desmotivé. Y en la vida diaria pasa igual. O sea, a veces no llegamos al último paso, no llegamos al objetivo final que tuvimos, pero eso no quiere decir que nunca lo vamos a hacer. De hecho, la vida está compuesta de muchos pasos y muchos tropiezos. Si no fuéramos perfectos. Somos seres perfectibles, eso sí, es decir, todos podemos seguir perfeccionándonos en el día a día, pero eso depende de no desmotivarnos, de continuar, de que ese tropiezo no es una caída, solamente es un tropiezo, y si es una caída igual nos vamos a levantar. Entonces, no importa cuál sea su carrera, no importa cuál sea su edad, no importa cuál sea su creencia, nunca se desmotiven, porque en la motivación está el logro de cada uno, y que encuentren su propósito y sepan que todos somos buenos para las matemáticas, sea cual sea el objetivo. Así es, así es. Y has dicho una cosa importantísima, ¿no? En el paso 9, en el penúltimo paso, algo me equivoqué, algo fallé, y ya lo toman como si el proceso no lo hubiera hecho, ¿no? Y en realidad es justamente en esos pequeños errores, equivocaciones, no dejando el error, donde aprendemos, porque nos damos cuenta, y es donde es importante que nos hagan quizás ver, mira, este pequeño paso te faltó, pero no como algo malo, sino como una oportunidad para uno mismo crecer y aprender, y a la siguiente lo vaya a hacer bien, voy a completar, ¿no? Y de hecho que nuestro cerebro se nutre precisamente de esos errores para aprender mucho más, para aclarar esos conceptos que a lo mejor estaban ahí medio en el aire o en nuestro día a día, cualquier cosa, cualquier meta que nos propongamos, ¿no? Claro. A lo mejor nos faltaba una piecita, un pequeño detalle, y que nos hagan ver nos ayuda para la siguiente, no solo alcanzar el objetivo, el propósito, sino superarlo. Entonces es importante aprender también este error, esa equivocación, ese proceso, validarlo y verle la importancia que hay de aprender de los errores, porque es la única forma de aprender. Si no, si viniéramos con todo el conocimiento, ¿qué caso tendría? O sea, ¿para qué estamos aquí? Exacto. Otra cosa importante es que nadie crece aprendiendo de los errores ajenos.
Imagínense si fuera así. ¿Quién le hizo caso a sus padres, digamos, cuando le dijeron, no, es que no hagas esto, yo ya pasé por eso? No, tenemos que caernos nosotros mismos. Entonces, todos crecemos aprendiendo de los propios errores y llegando a superar el objetivo ahí. Así es. Scarlett, cuéntanos, ¿crees que existe una única forma de ser buena en matemáticas? No, hay varias formas para aprender matemáticas. Ni tan bien puede ser jugando, ni tan bien puede ser cocinando, jugando. Bueno, yo jugaba con mis primos las escondidas. Contábamos hasta 100, de 5 en 5, la serie del 5. ¡Qué buena estrategia! ¿Qué tal? Entonces yo digo que sí existen varias formas. No, todos somos libres como para ver una única forma, no hay. Nosotros tenemos una forma, pero nosotros. No necesitamos decir, tú tienes esta forma porque así se aprende matemáticas. No. Tenemos que ver cómo podemos sacar esa forma de la matemática. No solo tener una única forma para aprender. Que en cualquier momento, cualquier sentido, jugando, cocinando, no sé, limpiando, se utiliza la matemática. Por eso la matemática es algo importante para aprender. Por eso no hay una única forma. Así Hay varias. es. Y justo esa temática habla, ¿no?, de esa diversidad de trayectorias, de voces. Y es que yo les pregunto a todos, si les dijera así, ¿cuál es en qué orden hacen las cosas en su casa desde que se levantan? Algunos me dirán, primero tiendo la cama, otros dirán, no, yo paso por el baño, otros me dirán, desayuno, no, yo no desayuno, yo primero me cambio. Entonces, si en cosas tan cotidianas como alistarse para salir en las mañanas, todos somos diversos, ¿cómo vamos a pretender que exista una sola forma, ¿no?, de aprender matemáticas y hacer sin la cotidianidad? Si pregunto cómo hacen el arroz, yo creo que hay diferentes formas de hacer el arroz desde el orden, ¿no es cierto? Entonces, así mismo con las matemáticas, ¿no? Sí. Muy bien. Bien, ya nos vamos acercando al final. Estamos en nuestra temática 4, construcción de espacios seguros para aprender y pensar matemáticamente. Wendy, cuéntanos. ¿Qué consideras que necesitan las niñas, las mujeres, o qué necesitarías tú incluso en este proceso que tuviste para sentirte segura al explorar las ideas matemáticas? Bueno, creo que lo importante para aprender y motivar a las niñas es crear ambientes de aprendizaje que tengan diferentes elementos. Entonces, dentro de la escuela me pareció interesante que ustedes mantenían esta idea de generar y proponerles actividades, pero que cuenten generarles actividades con diferentes materiales, no solo con los estructurados, sino con materiales cotidianos. Creo que esto le permite a las niñas no solo aplicar las matemáticas, sino también como que ver las potencialidades que pueden generarse a partir de esta actividad. Las niñas, y creo que todas nos sentimos seguras cuando somos escuchadas. Creo que eso también es muy importante. Dentro de las actividades de MatKai, es importante darles esa voz a las personas para que puedan expresarse. No importa si dicen algo mal o es incorrecto, lo importante es que están generando ideas y no solo están repitiendo, están replicando lo que están diciendo el resto. Cuando conversábamos con Scarlett acerca de este conversatorio, ella me decía, me asombra que mis compañeras sean buenas para resolver problemas, pero no se refería como que resolver sumas, restas, sino como para escucharse, para comprenderse y respetar las opiniones. Creo que eso fue muy significativo y por eso es que las niñas empezaron a interesarse por este club. Y también, como nos comentaban, estas relaciones, esto de las matemáticas fue más allá, fue hasta en los momentos de las clases, porque ya tenían más confianza para expresarse. Había niñas que casi no hablaban en clases, entonces ya tuvieron más confianza para contar lo que habían hecho. Y creo que también lo que es importante para que todos nos sintamos involucrados es el hacer preguntas abiertas. Hacerles preguntas que les inviten a pensar, no darles respuestas. Como docentes, generamos ideas tenemos la idea de que si le decimos y no le damos tiempo de pensar, entonces estamos dándoles muchos contenidos, eso es de enseñar. No, eso no es de enseñar, eso es solo transmitir. Pero si nosotros les invitamos a pensar y les damos tiempo para pensar, vamos a generar un aprendizaje, una emoción que va a perdurar a lo largo de la vida. Entonces, estas 3 cosas, ambientes vivos, creativos,
la escucha al estudiante y a los docentes y la motivación es importante para esto. Gracias. Así es, has tocado tantos temas que son importantísimos, ¿no? Uno de estos fue el Club de Niñas, que es un programa de Madcan que estamos haciendo en la escuelita. Y qué gusto, qué felicidad me da el saber que las niñas ya se sienten un poco más seguras, confiables, ¿no? Y es precisamente eso, porque, o sea, es tan importante saber que somos escuchadas, que nuestra voz tiene importancia. A lo mejor tengo algún conocimiento, no diré erróneo, pero quizás una idea no tan clara de un tema u otro, pero el hecho de poder decirlo me ayuda a aclarar, ¿no?, esa confusión, esa idea y el saber que puedo expresarme en un espacio seguro. Eso es lo que siempre buscamos, crear estos espacios seguros para poder ser nosotras mismas, para poder ser y aprender. Y otra cosa también, esto de construir juntas el aprendizaje, ¿sí? Ir como que en este andamiaje poco a poquito, ¿no?, construyendo juntas, dando ese apoyo para que las estudiantes digan, yo quiero saber más de este tema, yo quiero aprender eso de allá, ¿en qué me va a servir tal cosa? Entonces es algo tan lindo escucharlo de ti, saber de Scarlett y de las niñas, realmente nos llena el corazón. Algo estamos haciendo bien. Claro, es que había una reflexión que me quedó en estos días, pasamos del aprender haciendo al aprender pensando lo que estamos haciendo, ya no solo se queda en hacer algo que vimos, o nosotros nunca le mostramos lo que tenían que hacer, les dijimos, tenemos este desafío, ¿qué podemos hacer? Entonces decían, ¿para qué me sirve esta piedra? ¿Para qué me sirve esta barrita? Entonces ahí les estamos invitando a pensar y a aplicar estos conocimientos. Bueno, no fue solo la matemática, fue todo, porque creo que las matemáticas están integradas en todo, así como la ciencia, el arte, todo tiene una relación. No es un pensamiento aislado, está todo ahí unido y que nos permite aprender. Exacto, es que eso, el poder buscar la intersección entre la matemática, la ciencia, la matemática, la tecnología y la ingeniería, el arte, el saber que está en todas partes y pensar cómo lo hago, ¿no? No generar estas preguntas tipo embudo. ¿Qué prefieres? ¿Blanco o negro? Blanco. ¿Te gusta la matemática? Sí. No, ¿qué vamos a hacer con las matemáticas? ¿Qué vamos a hacer con los materiales que hoy tenemos? Y ellas mismas nos van dando ideas, ¿no? Querida Anel, cuéntenos. ¿Qué necesita o qué considera usted que necesitan desde su experiencia, ¿no?, las niñas, las adolescentes, las jóvenes, mujeres, para sentirse seguras al explorar las ideas matemáticas? Bueno, sabemos perfectamente que a través de la historia, en realidad, las mujeres no estaban incluidas dentro de lo que es las matemáticas. Y muchas mujeres tuvieron que utilizar nombres de hombres para que pudieran ser publicadas sus obras y obras extraordinarias. Sé que ahora eso ya se ha ido trabajando realmente a través de los años, sin embargo, se sabe también que la inteligencia matemática estaba relacionada directamente con lo masculino. Los hombres eran o tenían inteligencia matemática, las mujeres tenían que demostrar con esfuerzo que tenían un lugar en las matemáticas. Y así ha sido a través de la historia. Entonces, realmente es necesario que existan aulas seguras, sin violencia de género en este sentido, para que ellas se sientan seguras, para que cuando cometan un error no piensen que están representando a la mujer, sino es un error que puede cometer un hombre o una mujer en el transcurso de un proceso matemático. Entonces, en ese sentido, les comento que en la facultad, desde que yo he ido avanzando en mi vida profesional, cuando terminé la carrera, lo primero que hice fue meterme en una cantidad de cursos para prepararme en la parte pedagógica. Sentía que eso necesitaba más. Luego fui la primera que creó la maestría en docencia de las matemáticas en la Universidad de Cuenca. A continuación estuve en la dirección de la carrera de matemáticas. Y luego hemos estado trabajando también en proyectos de investigación.
Ahora con mi compañera Gina Bojorque de la Universidad de Cuenca, con una compañera también y varias compañeras de la UNAE, estamos trabajando en un proyecto de elaboración, diseño de cuentos con el apoyo de los padres de familia, con el apoyo de los profesores de las escuelitas, cuentos en donde interviene conceptos de matemáticas, de aritmética y de geometría. Entonces, esas cosas, de cierta manera, apoyan a las mujeres a que el lugar en las matemáticas es absolutamente legítimo, que podemos y debemos estar y que eso es poderoso. Y en ese sentido también dentro de la facultad, en el vicedecanato, hemos trabajado en estos 4 años a través del vicedecanato en la campaña Cero Acoso ni Violencia, en el que hemos trabajado con todos los estamentos de la facultad, docentes, estudiantes, personal administrativo, conserjería, señores de limpieza. Hemos estado trabajando incluso en talleres para que esto desaparezca, para que sean aulas seguras, en donde nuestras niñas puedan desarrollarse con total seguridad y desarrollen esa potencia que tienen en el área de matemáticas. Muchas gracias. Gracias a usted. Y es que es así, o sea, el saber reconocernos como personas antes que nada, ¿sí? Hombre, mujer, nosotros, cada uno desde nuestro puesto tenemos una identidad particular, igual de importante, igual de valiosa. Como decíamos con Scarlett, no hay una sola forma de hacer un paso, de aprender las matemáticas, y asimismo no hay una sola forma de brillar en el aula. Todos tenemos nuestro espacio, hombres, mujeres, todos, por el simple hecho de que somos personas, seres humanos, así de sencillo. Pero el poder ir abriendo un poquito paso en esa brecha que se generó desde la antigüedad y poco a poco volver a recuperar esos espacios para nuestras niñas, para nuestras adolescentes, para nuestras mujeres, es importante. Y no lo haríamos si no fuera con el apoyo mutuo entre mujeres y también de los hombres, ¿no? Así como apoyamos nosotros a los hombres también. Es algo mutuo, de lado y lado. No es hacer más ni menos a nadie. Muy bien. Como les había dicho, ya hemos tocado nuestras 4 temáticas, pero a nuestra audiencia sí me gustaría preguntarles, porque un conversatorio es escuchar, pero dialogar también. Y para esto queremos saber, después de estas enriquecedoras experiencias, vivencias que nos han contado las panelistas, ¿alguno de ustedes se descubrió como un pensador matemático? Y si es así, ¿en dónde? ¿Dónde lo descubrieron? Muy buenos días. Mi nombre es Víctor Orellana y primero quiero agradecer y felicitar por este espacio en donde se pueden compartir estas experiencias de la matemática para la vida. Y bueno, en sí, quisiera comenzar mencionando que yo nunca he pensado que he sido bueno para matemáticas. Sin embargo, creo que aquí en la universidad, porque realicé mi licenciatura aquí, entonces aquí creo que comencé a descubrir lo que se está conversando en este espacio, que es el saber que no existe un solo camino para ser bueno en matemáticas, que la matemática está en todo. Entonces, creo que desde el material concreto he aprendido mucho, he aprendido sobre todo desde dos conceptos que los utilizo mucho en la vida, que es el uno, es el identificar patrones y el otro es el azar. Entonces, desde identificar patrones, yo lo utilizo mucho, por ejemplo, en la música. En la música identifico ahí los patrones rítmicos, patrones melódicos, y el simple hecho de ir modificando esos patrones, se utiliza la creatividad y se está dando belleza a la música. Por otra parte, también en los patrones, desde lo social, a mí me gusta observar mucho, por ejemplo, el comportamiento de las personas, y si veo que alguien ya está actuando de una manera distinta, entonces es como que se despierta esa empatía. ¿Qué es lo que le está pasando a esa persona? Entonces ya converso, y eso creo que me ha ayudado a poder generar vínculos sociales. Y desde el azar, el azar me ha ayudado mucho en la pedagogía.
el poder generar recursos que puedan, desde el azar, que ellos puedan estar trabajando. Así, por ejemplo, ya no es que yo llego y digo vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, sino que a partir del azar, cada quien con su grupo está realizando algo. Entonces creo que desde lo social y desde lo profesional, estos dos conceptos me han ayudado mucho y creo que todo esto se ha potenciado a través del uso del material concreto aquí en la universidad. Y bueno, eso es lo que puedo compartir. Muchísimas gracias y qué chévere, ¿no? Hemos tocado algunos temas, la matemática vista desde la música, la matemática en el azar, en el aula, el trabajar en grupos, en equipos, ¿no? Como lo decíamos desde el inicio, no hay una sola forma y no está solo en el aula de matemáticas, está en todo, en nuestro día a día, en absolutamente todo. Para ya prácticamente cerrar, ¿alguien desea tal vez hacer una pregunta? Por favor. Buenos días. En primer lugar, por supuesto, felicitar por la organización de esta hermosa actividad. Hablar de las matemáticas, más bien dicho aquí, Scarlett lo ha tocado muy bien, lo ha tocado de forma excelente. Muchas veces pensamos que las asignaturas o que los conocimientos se deben asimilar de forma aislada. Y nuestro currículo está estructurado para que por un lado se enseñe matemáticas, por otro lado ciencias naturales, por otro lado las otras asignaturas o campos del saber, cuando realmente el conocimiento es integral, cuando el conocimiento es holístico. Para entender cualquier hecho real de la vida, no podemos entenderle desde una sola arista, sino tenemos que entenderle desde la integralidad y desde ahí ir generando conocimiento. En ese sentido, tal vez la matemática es lo que más pronto surge para entender un hecho. Yo les hago a ustedes un desafío, como decía, si queremos explicar un hecho sin números es imposible que nos entiendan, ¿sí? Daremos solamente ideas. Pero para ir objetivizando necesitamos medir, necesitamos puntualizar, necesitamos conceptos que tienen que ver con matemáticas. Muchas veces ha sido el proceso educativo que nos ha alejado de este concepto, ¿sí? Donde simplemente se piensa que matemáticas son los algoritmos que nos enseñan para hacer operaciones matemáticas, cuando esas son formas únicamente de favorecer o de facilitar un proceso, pero lo fundamental es que se pueda entender las realidades intrínsecas que están en los elementos, donde es la cotidianidad la mejor enseñanza y el mejor laboratorio es justamente el entorno. Sí. Aquí el gran reto en el proceso educativo y algo que venimos abordando en la UNAE es el hecho de cómo lograr esa construcción de conocimiento sistémica y holística, es decir, donde no se aísle las asignaturas, sino más bien se busque en la interacción, en la complejidad, entendiendo complejidad como acumulación y no necesariamente como dificultad, donde se logre ese tipo de avances, donde sea la creatividad, por eso me encantó lo que dijo Scarlett, donde sea la creatividad, el arriesgarse, el que permite ir construyendo este conocimiento. Y claro, ese conocimiento va a ser singular, va a ser único, porque va a estar de acuerdo a las circunstancias y a las potencialidades de cada uno de los individuos. Eso es más. Gracias. Muchísimas gracias por su aporte. Y bueno, ha llegado el momento de la despedida. Muchísimas gracias a todos ustedes, nuestros queridos invitados, por tomarse el tiempo para dialogar con nosotros. Y sobre todo, muchísimas gracias a Scarlett por estar aquí, por compartirnos su experiencia. Nelly, qué gusto, de verdad, qué gusto tenerla en este espacio. Y Valeria, de verdad, ha sido encantador poder escucharle desde su vivencia, de su experiencia. Wendy, muchísimas gracias por acompañarnos. Y Majito, ha sido tan valioso tenerla a usted. Hemos trabajado en algunos proyectos, en algunas cosas, pero no nos habíamos sentado a charlar así que qué gusto. Muchísimas gracias a todos ustedes por darse cita el día de hoy.